Bueno, arranquemos por esto último que hablábamos con Mena para avanzar luego a la causa de espionaje y después hablar de cuestiones más que sufre cotidianamente, no tanto la superestructura, sino la gente de a pie, como se dice. ¿Qué pensás? No del crimen en particular, porque bueno, estamos viendo que tiene que ver más con una cuestión de índole policial, pero de las reacciones políticas que hubo. Bueno, primero, perdón por el mal ejemplo de De las intentar más. darte la mano, Iván. Bien, Perdona a la me gente, corregí. porque es muy, muy importante hacer las cosas bien con esto. Así que autocrítica. Bien, Empezamos por la autocrítica. arrancamos por ahí. Eh, Mira, yo creo que entra dentro del marco de la posverdad, ¿no? Cualquiera puede decir cualquier cosa. Entonces yo ahora te miro a vos y digo, no, ¿sabes qué? Macri pertenece a la mafia calabresa y junto con Angelici manejan la trata, el narcotráfico y el juego clandestino en Argentina. O Pichetto es un masón de los Illuminati que responde al grupo Bilderberg y que tiene como objeto poner a Argentina en el nuevo orden mundial, o que Patricia Bullrich es un agente israelí que tiene que trabajar para que la Mossad maneje la fuerza de seguridad en la Argentina. Entonces empiezo a hacer una campaña con todo esto, ¿no? La segmento, busco los sectores vulnerables de la sociedad para insuflarles el odio con esas mentiras y, como decía Goebbels, miente, miente que algo queda. Esto es un modus operandi típico de los que siguen estas doctrinas de Steve Bannon, etcétera, de utilizar el Big Data, las nuevas tecnologías de información, para hacer lo que los británicos llaman character assassination. Es decir, destruir, si no pueden destruir la persona físicamente, destruir lo que esa persona representa. Eso es lo que veo yo que hay y que se aprovecha cada oportunidad que da el devenir de la vida, como puede ser un hecho delictivo, para transformarlo en una campaña política de difamación. Es grave, pero es un rasgo de la sociedad contemporánea con el que nos tenemos que acostumbrar a lidiar y enfrentar con evidencia, con datos, con pensamiento riguroso y también con el ejemplo. Bueno, me interesa eso. ¿No es atípica la respuesta en general de los espacios políticos, por ejemplo, como que le representa al Frente de Todos, que ante el apelar a las emociones que hace, en este caso, la oposición, la respuesta es con datos, con expediente, con números, con razón, cuando parece que lo que da resultado a nivel global, o por lo menos está en disputa, es lo otro? Digo, ¿no es una estrategia perdedora? Mirá, Esa es la el pregunta. movimiento nacional popular latinoamericanista es un movimiento que es profundamente emocional. Apelar a las emociones no está mal. No, El claro. tema es cuáles son las emociones a las que apelás. Correcto. Si vos tocas las fibras más miserables del ser humano, que es la envidia, el desprecio, la discriminación, agarrársela siempre con el que está más abajo, bueno, vos estás insuflando a la sociedad con odio, con crueldad, que es lo que hacen sistemáticamente. Si vos apelás a la justicia social, a la solidaridad, al sentido de comunidad, vos estás trabajando una emocionalidad constructiva. Entonces, yo creo que hay que hacer las dos cosas, ¿no? No dejar la evidencia de lado, porque es importante que haya racionalidad en determinadas discusiones, y desde luego trabajar nuestras emociones positivas y constructivas. Y enfrentar este tipo de ataques, no callarse la boca. ¿Tiene riesgo para la convivencia social este tipo de manifestaciones, digamos, este tipo de acusaciones de, bueno, este espacio político mandó a matar a este por tal o cual cosa? Desde luego que tiene riesgo, pero insisto, es un fenómeno al que tenemos que acostumbrarnos. El espionaje y todas estas maniobras. La verdad que a mí está mi abogada Miriam Bregman, a la que le agradezco mucho que siempre toma estos temas. Ojalá que llegue a fondo. Quedó en evidencia no solamente lo que todos sabíamos, ¿no? que hacían estas cosas, sino que además no sirven ni para espiar, porque era todo muy berreta, como a lo Macri, digamos, berreta. Pero a mí la verdad que me tiene sin cuidado. Yo sabía que me lo hacían, que le hacían eso a Cristina, a otras personas. A mí me interesa, primero, que no olvidemos el desastre socioeconómico que dejó Macri y a lo que nos llevaron las políticas económicas de Macri, porque detrás de todas estas cosas hay intereses, fundamentalmente intereses económicos. Es decir, no son producto de la maldad. Son producto de esta idea maquiavélica de que el fin justifica los medios y el fin de determinados sectores es la acumulación económica. Por lo tanto, todo esto hay que leerlo en ese marco. Y todo esto tuvo que ver con un determinado proyecto
y modelo de país dependiente y con la aplicación de las reglas del neoliberalismo. Y lo que nosotros tenemos que construir, creo, es algo que sea diametralmente opuesto. No reproducir esas políticas, marcar un horizonte de esperanza para nuestro pueblo, con una reactivación económica rápida, con una batería de medidas que se tienen que implementar en el corto y mediano plazo para reconstruir la Argentina, sembrar esperanza en nuestro pueblo y saber que esa esperanza también tiene un límite y hay que alimentarla con realizaciones concretas. Noelia. Buenas noches, Juan. Justamente a propósito de esto que decías recién, ¿cómo ves la situación social? ¿Cómo ves la apreciación que hacen en los barrios en donde trabajás habitualmente respecto de la gestión que está haciendo el gobierno, de la situación económica, de la pandemia, de la cuarentena? En este momento creo que nuestra gente tiene un sentido comunitario y solidario propio de una situación excepcional que es casi una economía de guerra. Es decir, en las trincheras de los comedores, de los merenderos, en las esquinas de los barrios, se administra la solidaridad. Y como el pueblo pobre, trabajador, lo que más defiende es la vida de sus pibes, de sus abuelos, es decir, pone la vida por encima de una ganancia o de un lucro eventual. Eso está sosteniendo el tejido social hoy. Ahora, eso termina, en determinado momento termina. Y la vida tiene que continuar y tiene que continuar mejor, porque vamos a terminar con una Argentina doblemente arrasada por el virus macrista y por la situación de la pandemia mundial. Yo lo que percibo es que nuestra gente banca la cuarentena porque cuida la vida, pero de nuevo, cuando la cuarentena se levante, se va a despertar el pueblo y va a ver que no hay nada, que el vendedor ambulante no puede vender porque no hay consumo, que el cartonero no puede cartonear porque no hay consumo. Entonces es muy importante que se despliegue rápidamente una batería de medidas socioeconómicas. Nosotros planteamos el programa de las 3T, es decir, desarrollar viviendas, lotes con servicio, la urbanización de los barrios, que no solamente beneficia a la gente que vive ahí, sino que el ferretero, el gasista, el electricista, el plomero, el kiosco donde va a comprar el laburante que tiene un mango más, la industria de la construcción, los ladrillos, el cemento, es decir, se reactiva la economía a partir de la construcción, que es toda producción nacional, que no nos saca divisas. El potenciar trabajo, un programa que existe, pero que hay que desarrollarlo en la economía popular, para poder darle continuidad a la IFE, por ahí con un universo más acotado, pero que tenga, si se quiere, un correlato y una contraprestación productiva, el desarrollo de la agricultura familiar, lo que yo llamo la reforma agraria, le moleste a quien le moleste, porque hay un problema en la estructura agraria de la Argentina y en la estructura demográfica en la Argentina, que tiene el 93% de la población concentrada en los centros urbanos, y el resto del país, que es inmenso, que son hectáreas y hectáreas, que es hermoso, que tiene todos los climas, que tiene todas las riquezas, está prácticamente despoblado, y vemos que este tipo de fenómenos que la globalización capitalista nos trae, el cambio climático, las pandemias, los conflictos de todo tipo que van a aparecer, impactan doblemente cuando hay hacinamiento. Entonces, ¿cómo no podemos pensar en un nuevo desarrollo territorial para que nuestro país, las economías regionales, se empiecen a activar y que le permitan tener a nuestra gente un proyecto de vida, a los pibes nuestros un nuevo proyecto de vida? ¿Y has tenido esta conversación con alguno de los tomadores de decisiones? Te lo pregunto porque lo escuché a Santoro, a Leandro decir algo parecido, decirlo, conversábamos con el Cuervo Larroque. Quiero decir, me parece que es algo que evidentemente se está conversando en la coalición de gobierno. El tema está en el aire, ¿no? Está ahí, está sobre la mesa. Yo a veces cuando me pongo ansioso y veo que las cosas tardan, después bajo un cambio y me acuerdo que la primera línea está también en la trinchera de la crisis sanitaria. Creo, sin embargo, que es importante que la pospandemia empiece hoy, ¿no? Que empiecen a tomarse decisiones. Pospandemia no es claras. post-cuarentena. Pospandemia no es post-cuarentena. Okay. ¿Sí? Entonces, y que empiece hoy y que tenga de alguna manera un puente de plata entre el presente y medidas más de fondo para el futuro. Ese puente de plata tiene que ser mínimamente garantizar un ingreso de base y trabajo para los sectores populares, porque la crisis socioeconómica va a ser agudísima.
tal vez como la del 2001-2002. Yo siento eso, no lo digo para hacer alarmismo. Yo veo eso, veo que va a haber mucha desesperación si no hay de manera urgente una política de Estado que logre empalmar la situación actual con un proyecto de país de mediano plazo. Y justamente a propósito de lo que te preguntaba Iván y de tu respuesta, ¿te parece que al gobierno le falta empuje, le falta velocidad para implementar este tipo de cosas? Se ha hablado mucho en los últimos meses del impuesto a las grandes fortunas en la Argentina. El proyecto todavía no llegó a la Cámara de Diputados. Según lo que ha dejado trascender el oficialismo, la recaudación de ese impuesto iría justamente en parte al menos a los barrios populares, a la infraestructura de los barrios populares. ¿Te parece que los tiempos están bien? ¿Preferirías que vaya un poco más rápido todo? Yo soy muy ansioso. Yo preferiría que ya estuviera todo firmado, hecho, que hubiera un comando unificado, una planificación a 4 años. Estoy tratando también de no darle de comer un poco. Después de lo de Vicentín cambió un poco la situación, ¿no?, política en la Argentina. Seguramente si alguien me seguía veía que yo tenía una posición muy crítica. La sigo teniendo, pero prefiero no priorizar eso porque veo que se ha rearmado, se ha reestructurado un sector minoritario, pero muy gorila, muy agresivo, muy violento, que plantea barbaridades desde lo de la cuestión esta de Cristina involucrándola con una muerte o acusándome a mí de romper silobolsas cuando es una barbaridad, una mentira escandalosa. Hasta ahí no había llegado. ¿Te acusaron de ser uno de los que rompió la silobolsa? Sí, me acusaron. No solamente gente bastante importante en la estructura oligárquica del sector más concentrado del campo, el presidente de la Federación de Acopiadores, por ejemplo, que además es un mentiroso porque me puse a estudiar un poco y se rompieron 14 silobolsas en la provincia de Buenos Aires, que es menos de lo que se había roto antes. Es decir, hay una campaña. Ahora, ¿qué hacen con eso? Mandan a decir eso y genera una situación de violencia muy grande en el interior. Claro. Porque, sí. porque ¿qué pasa? Porque en vez de debatir si está mal o bien la cuestión de la reforma agraria o de la agricultura familiar o de la soberanía alimentaria, que son debates donde con honestidad intelectual se puede disentir y tener distintas visiones, prefieren destruir a quien enuncia una posición que a ellos no les gusta o no les conviene. Destruirlo, ensuciarlo, difamarlo. Y de nuevo, miente que algo queda y ahí generan mucha violencia. Entonces, ¿qué es lo que yo siento? Que nosotros hemos planteado a la centralidad del gobierno lo que nosotros vemos, nuestras aspiraciones. El tema del impuesto a las grandes fortunas es fundamental, porque si todos estamos haciendo sacrificios, los privilegiados tienen que hacer más sacrificios. En el término del impuesto a las grandes fortunas no es una cuestión simbólica, es una cuestión material muy importante, que si permite la urbanización de los barrios, no solamente saldar una deuda histórica, sino que además resuelve también un montón de problemas de los sectores medios, desde hacer funcionar la economía hasta cuestiones sanitarias o de seguridad. Porque si no hay una reactivación, es de manual que va a haber un proceso de incremento de la criminalidad, de los delitos contra la propiedad. Esto va a pasar. Entonces, frente a eso, el que no lo hace por solidaridad, al menos por instinto de preservación y de sostener la paz social, bueno, hay que implementar este tipo de políticas. Y por otro lado, hay cantidades de sectores medios, sobre todo familias jóvenes, que no tienen ninguna posibilidad de acceder a una vivienda, y si logramos que a 10, 15, 20 kilómetros de las ciudades y los centros urbanos, cada uno pueda tener un lote de 350 metros, con todos los servicios puestos, con la iluminación, con una plaza, con un Zoom, y construirse de a poquito su casa, te puedo asegurar que va a haber filas de hombres, de mujeres, de familias que quieran tener la oportunidad de tener su vivienda propia y construírsela con sus propias manos, pero que hoy no pueden comprar un lote, no pueden comprar un monoambiente, porque no tienen 50.000, 100.000 dólares. Entonces, creo que estas cosas que son menos estrambóticas que por ahí los Jane Bonds de Macri o las grandes cuestiones macropolíticas que tienen que ver con la cotidianidad de la gente, hay que prestarles particular atención y hay que meter la energía intelectual y política en diseñar ese programa de transición y ese plan de desarrollo y reconstrucción nacional.
¿No te parece que al comienzo de la cuarentena, al comienzo de la gestión de la pandemia en Argentina, esta propuesta tuya era algo que parecía factible, que parecía tener consenso político? No solo esta propuesta en particular, sino la intención de discutir justamente y rediscutir el sistema para que los excluidos dejen de serlo, y que con el correr del tiempo la oportunidad política parece haberse diluido. A veces tengo esa sensación, a veces no, es ciclotímico como la Argentina. Insisto, nosotros le planteamos al gobierno, del cual muchos de nuestros compañeros son parte, hay políticas en las que se está avanzando, potenciar trabajo, y el Registro de Trabajadores de Economía Popular tiene un potencial muy grande para dotar de derecho a los sectores nuestros. En la Secretaría de Integración Urbana hay por primera vez en la historia una villera de la Cava coordinando esas políticas que lamentablemente hoy no tienen activo el financiamiento y los procedimientos burocráticos son verdaderamente increíbles. O sea, la máquina de impedir existe, está y es un obstáculo que hay que derrumbar para que las cosas puedan hacerse bien y rápido. Y en el sector de agricultura familiar también uno siente que falta un poco de iniciativa para que la soberanía alimentaria, que empieza desde los pequeños productores, se haga realidad, y para poder mostrarle a los chacareros del pueblo de mi abuela, de mis abuelos, que son gente nuestra, gente del pueblo, gente buena y laburadora, que sus intereses no tienen nada que ver con los intereses de Echeverre, de la sociedad rural, del delincuente Vicentín o de las 4 o 5 multinacionales que controlan la exportación de granos. Juan, breve te pido la respuesta. ¿Te podés figurar la salida de la pandemia? Es decir, decís, bueno, en tal mes o tal día o tal va a pasar algo, ¿o sentís que estamos en algo que se está estirando in eternum? No, a ver, de la pandemia, yo no soy un experto en cuestiones sanitarias, lo que... No, pero si te la figurás. No, yo me figuro una salida de la cuarentena, de a poco, Sí. pero dentro de poco. Es decir, cuando se termine la cuarentena estricta Sí. de estos días, creo que va a haber una liberación paulatina de las actividades, que hay que hacerla al pulso de las necesidades del pueblo y no de las ansiedades de los sectores económicos concentrados. Brasil, 60.000 muertos, Estados Unidos, 130.000. Nosotros tenemos, gracias a Dios, de que en la Argentina todavía no son tantos los casos, pero ahora estamos entrando en un pico. Entonces ahora hay que poner mucha fuerza en que eso no se descontrole. Por eso le pedía perdón a los que nos veían, porque es una obsesión que tenemos que tener todos los argentinos y todos los que tenemos responsabilidad doblemente. Y después, insisto, rápidamente cuando se levante este estado de excepción, que haya salida laboral, que haya salida productiva, que haya un horizonte de esperanza. Y en eso, desde luego, la responsabilidad principal es de nuestro presidente, al que yo le deseo lo mejor, porque es una buena persona, con buenas intenciones, que tiene la misma sensibilidad social que una enorme mayoría del pueblo argentino, que quiere que le vaya bien al de abajo, no que quiere que le vaya mal. Y ojalá tenga la sabiduría y el equipo para poder llevarlo adelante. Juan, gracias por haber Muchas venido. gracias a vos, Iván.